7 de la mañana con 16 minutos. Seguimos en Vital Noticias a través de Radio Vital y Nativa Televisión. Bueno, se ha descartado alerta de tsunami tras el reciente terremoto en Japón. Y justamente estamos en comunicación ya con el geógrafo, director de la carrera de Geografía y Medio Ambiente de la Universidad Católica, el señor Ricardo Boll. Muy buenos días, bienvenido a Vital Noticias. Hola Raquel, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco porque nos habíamos asustado. Ya yo sé, muchos dirán, bueno, en Japón siempre ocurren sismos, terremotos, pero esta vez sí se había emitido una alerta, nos habían indicado que había incluso se iba a haber un monitoreo más intenso en las costas peruanas, en el litoral peruano. Sí, bueno, como tú dices, es importantísimo un sistema de alerta temprana, ¿no? Y además, sobre todo, un sistema de prevención, ¿no? Nosotros tenemos instituciones importantes como INDECI, CENEPRED, además de ONGs que hacen estudios sobre estos temas, centros de investigación, universidades como en la que trabajo, y además se necesita una mirada integral, ¿no? No solamente vinculada a la geología, en este caso, que sería el detonante de este desastre, sino una mirada desde la economía, desde las ciencias naturales, desde la sociología, tratando de entender el desastre como un fenómeno complejo y social, ¿no? Para poder justamente hacer la prevención. Así es, la prevención. Ahora, ¿usted tiene los últimos reportes de este terremoto en Japón? Bueno, parece que en principio no hay muertos, cosa que alegra. Es un sismo, me parece, de 6,5 grados, más o menos, que no es un gran sismo, debo decir. Lo que sucede 7.6. es que ha sido, gracias, que ha sido un sismo superficial. Eso aumenta muchísimo su poder destructivo. Me parece que ha sido de 30 kilómetros de profundidad. Los sismos también se clasifican por su profundidad, pueden ser superficiales, de profundidad media o muy profundos. Los más profundos van a 600 kilómetros, para que te hagas una idea. Y esto es importante porque mientras más profundo, digamos, la energía se disipa más, que es lo que pasa muchas veces en el caso peruano, sobre todo en la costa. Bueno, y lo que me sorprende es de que allá hay terremotos de 7, de 7,6 y hay pocas víctimas y ya como que los ciudadanos están, no sé si acostumbrados, pero saben cómo actuar, ¿no? Ya se están habituados. Aquí un sismo de 4 grados nos alarma a todos, todavía hay gente que sale corriendo, hay gente que todavía no sabe qué hacer, si llega a 5 grados allá, hay toda una cultura de prevención. Así es, coincido contigo. Yo creo que es lo que yo siempre digo es que lo que a mí me sorprende es que la gente se sorprenda en el Perú, ¿no? Para que te hagas una idea, en promedio en el Perú tenemos al mes entre 60 y 90 sismos de medianos para arriba, ¿no? Detectables, digamos. Esto es importante porque demuestra, ¿no?, que la prevención no es solamente saber que los sismos están. Cuando se habla de un desastre hablamos de 3 factores. El riesgo, ¿no?, que es la posibilidad de que ocurra un desastre, un sismo, y 2 factores muy importantes. El primero es el fenómeno peligroso, en este caso el terremoto, pero luego un concepto que es mucho más complejo, que son las vulnerabilidades. Y aquí tú has dado con uno de los casos más importantes, estar preparados. Y esto quiere decir a nivel de información, ¿no? A nivel económico, a nivel técnico, a nivel organizacional, a nivel institucional. Porque, por ejemplo, si ahora tuviéramos un terremoto en el Perú, imagínate a qué hospitales vamos a ir si ya cualquier día tenemos colas, faltan productos médicos, hay máquinas que no funcionan. Pues imagínate en caso de un terremoto, ¿no? La prevención es vital a todo nivel. Sí, no, me imagino que esos hospitales colapsarían, o sea, sería, por lo menos, bueno, eso es a nivel nacional, ¿no? Pero en Lima todavía tenemos incluso casas antiguas, y no solamente de vivienda, sino instituciones públicas importantes que cuentan con una infraestructura
antigua. Yo he trabajado en un local institucional del Estado, estaba en un tercer piso y cuando venía Defensa Civil a hablar del simulacro de sismo y nosotros les decíamos qué posibilidades tenemos aquí en este tercer piso ante un fuerte sismo, bueno, la verdad no podrían bajar, la verdad que todo esto se derrumbaría. Así fueron así de francos y nosotros, Dios mío, o sea, no nos quedaría ninguna poquita esperanza porque en el centro de Lima las instituciones públicas, todas, la mayoría son, bueno, no todas, pero muchas son antiguas, incluso ya ha advertido Defensa Civil, pero siguen trabajando en esos locales, en esas instalaciones. Entonces nosotros decíamos, y así mucha gente, no solo que trabaja, sino que vive ante un gran terremoto, ¿qué les queda? O sea, no nos podríamos salvar. Y la verdad que yo siempre digo, cuando hay estos simulacros de nacionales, sí debemos participar con seriedad, no solamente en los centros de trabajo, sino en casa. ¿Qué hacemos? Ahora los edificios son enormes, de 20, 23 pisos. ¿Cómo haces si estás en un piso elevadísimo de 15, de 20? ¿Cómo haces? O sea, todo eso se lo tienen que tomar en serio y creo que muy pocos viviendas multifamiliares hacen estos simulacros de sismo. Desde mi perspectiva, el peruano cree mucho en la suerte, en su suerte, ¿no? Como tú has dado en el clavo una vez más, el tema de los simulacros, por ejemplo, debería ser clave. Desde mi perspectiva, todo temblor debería ser considerado un simulacro, por ejemplo, ¿no? Muchas veces tenemos un temblor y decimos, ya pasó, ya pasó. Cuando justamente ahí estamos nerviosos, es cuando tal vez deberíamos también aprovechar y hacer un simulacro. Ahora, un simulacro no es solamente evacúe, ¿no? No es un zafarrancho, ya salgan, ¿no? Recreo, ¿no? Sino que debería ser planificado porque es una verdadera oportunidad para revisar rutas, para ver la señaléctrica, para ver qué vamos a hacer después, dónde están los botiquines, cuánta gente preparada tenemos en primeros auxilios en nuestras instituciones, por ejemplo, colegios, universidades, hospitales. Un simulacro tiene que ser luego evaluado, ¿no? Lamentablemente muchas veces es ya, ¿no? Ya podemos regresar, ¿no?, al trabajo, ya podemos regresar a las clases y se acabó. Eh, por ejemplo, para revisar las imágenes que mostrabas hace un minuto, por ejemplo, ese cartel no se cae. Y fíjate No. el de movimiento que tiene, las cortinas no se caen, el reloj no se cae. Eh, esto es una verdadera oportunidad, como te digo, los simulacros para ver cómo tenemos los muebles, si están fijados a la pared, porque por ejemplo, si cae algo, tenemos heridos, esos heridos no atendidos a tiempo pueden incluso fallecer. La situación de salud se puede complicar. Un simulacro es una oportunidad y lamentablemente en el Perú es un check de cumplimiento, ¿no? Así es. Ahora, esto del tsunami, de todas maneras, cuando hay un fuerte terremoto en Japón y en otros lugares, siempre que se da esta alerta de tsunami es porque ha ocurrido, ¿no? Cuando ha ocurrido estos fuertes terremotos, ya hemos visto las imágenes en vivo en el pasado de estas enormes olas y se advierte, por lo general, cuando ocurre esto, que no hayan actividades cercanas al mar. Sí, justamente creo que otra vez, ¿no?, aparece el imaginario popular, ¿no?, el imaginario que tenemos en la sociedad. Cuando hablamos de un tsunami, nos imaginamos una película norteamericana, ¿no?, con esta ola enorme llevándose todo, que ocurre, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó en Indonesia en la Navidad del año 2005, que además de hecho se han hecho películas también. Pero Sí. esta alerta no es solamente para que, digamos, te alejes, que es importante, sino otra vez para prevenir. Por ejemplo, barcos pesqueros, ¿no?, que aunque no tengamos esa gran ola, podemos tener olas de 1 metro, 2 metros, 3 metros, que van a hacer que estos barcos choquen, que se suelten, que las infraestructuras en la zona costera sean afectadas, por ejemplo, restaurantes. No es muy inteligente construir en la costa, justamente, digamos, en la playa, ¿no?, en la zona en la que el agua entra y sale. Eh, pero además, ciertamente, carreteras. En Lima somos muy vulnerables porque una de las carreteras, una de las vías más importantes, que es la carretera costera, ¿no?, la Costa Verde, está justamente a metros del mar, ¿no? Y no necesitamos un maremoto para que se moje, para que nos la cierren, ¿no? Luego Claro. tenemos las construcciones del acantilado.
¿no? Si el agua choca con el acantilado, por ejemplo, va a excavar y también podría pasar. Bueno, hubo un sismo en junio que fue relativamente pequeño, digamos, y vimos las imágenes con partes de esta muralla que tenemos de barro cayéndose, ¿no? Sí, bueno, por eso es que hay que estar prevenidos. Hace unos días se sintieron 3 sismos en un solo día y eso nos revela mucho en dónde estamos, ¿no? Porque hay a veces, bueno, pero se habla mucho del silencio sísmico, profesor. Bueno, el silencio sísmico nos habla de digamos, de un vacío estadístico, ¿no? Usualmente los especialistas te dicen tenemos altas probabilidades de que cada 50 años tengamos un terremoto de 8 grados y que cada 500 años tengamos un terremoto de 9 grados, por ejemplo. Uh-huh, Pero uh-huh. los sismos, como acabas de mencionar, no siguen las matemáticas, ¿no? Eh, Podríamos tener 3 sismos pequeños en el mismo lugar y podríamos tener 100 años sin un sismo también, ¿no? Es poco probable, pero lo interesante aquí es que los temblores nos recuerdan, los temblores nos dicen, prepárate, ¿no? Y lamentablemente muchas veces decimos, no, ya pasó, no importa, ¿no? Ya no seamos negativos, ¿no? Al contrario, es ser positivo, prepararnos para lo peor, esperando lo mejor, por supuesto, porque estamos listos, porque estamos preparados. No, y además, y no caer en pánico. El hecho de que diga, no es que uno no le dé importancia, o sea, tampoco sea decir, bueno, ya pasó, pero sí estar alertas y sin caer en pánico, porque yo todavía conozco mucha gente y a veces me incluyo, nos ponemos muy nerviosos. Gracias a Dios, en los colegios a los chicos sí los están preparando diferente, porque yo tengo una hija que ya acaba de cumplir 20 años y desde que era niña era muy tranquila. Más bien ella me decía a mí, mamá, tranquila, ya va a pasar, tranquila. Y ella es la que, como le enseñaron esas cosas en el colegio, bueno, gracias a Dios, ella actúa así ante cualquier sismo. Bien, muchísimas gracias. La cultura de prevención es muy importante. Muchas gracias al profesor Ricardo Boll por esta entrevista a Vital Noticias. Gracias a ustedes. Bien, tenemos que hacer una brevísima pausa. Ya regresamos con más. No se olviden, nos pueden escuchar por Radio Vital, en Vital FM. Nos buscan en las redes sociales y nos ven también por Nativa Televisión.